En el capítulo 5, Pablo comienza a confrontar la confusión dentro de la iglesia con respecto al sexo. Y dice así la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto sienten orgulloso. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa y a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestro Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino como pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrán ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí a juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre de ustedes. Bienvenidos a la iglesia. Si usted es un invitado por primera vez, no se asuste. Pero hoy estaremos hablando de un tema que no surge mucho ni se habla mucho en las iglesias, y es la disciplina en la iglesia. La palabra disciplina por lo general produce imágenes negativas en algunas personas que parecen poco amables o críticas. Pero la disciplina bíblica no es eso. Algunos nos sentimos cómodos con la idea de la autodisciplina. Nadie ve nada malo en eso. Por ejemplo, con perder peso tienes que ser disciplinado en comer saludable. Si quieres graduarte, sacar un diploma, tienes que ser disciplinado en los estudios. La palabra disciplina por lo general no es nada malo en un cierto aspecto. Sin embargo, otros nos sentimos incómodos con la idea de ser disciplinado por una fuerza externa, alguien o algo fuera de nosotros. Pero en realidad entendemos que la disciplina es sana y necesaria, aunque sea dolorosa. Por ejemplo, padres, ustedes entiendan que los sistemas escolares tienen medidas disciplinarias estrictas por los casos de que un niño hace trampa, daña a otro niño, le falta respeto a un maestro. ¿Usted espera que la escuela haga qué? Toma acción disciplinaria. Por aquellos que tienen negocios o trabajan en una compañía, ustedes entienden muy bien que si alguien está robando material, si alguien está robando dinero, si alguien está quitando clientes, negocios, ¿qué espera uno? Disciplina. Ser despedido de su trabajo. Tenemos acciones disciplinarias en nuestros sistemas legales. Tú puedes ir al cárcel por hacerse pasar por una persona, usar información falsa.
Pareciera que el único lugar donde la gente no quiere que se apliquen los principios de la disciplina es en la iglesia. No me digas a mí cuando estoy mal. Sin embargo, que no seamos nosotros así. Que seamos una iglesia abierta a la disciplina, una iglesia que disciplina en amor y una iglesia que usa la disciplina como una herramienta para glorificar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? All right. Si recuerdas, la iglesia o Corintio era una ciudad inmoral. Su ubicación lo hizo próspero y un destino popular. Fue Las Vegas o el Bourbon Street en sus días. La ciudad estaba llena de templos dedicados a los dioses griegos y romanos. Y los rituales de adoración en estos templos a menudo incluían la prostitución. Así que la inmoralidad sexual los rodeaba por todas partes. Sin embargo, Pablo dijo algo en el versículo 1, que hay un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. La esposa de su padre significa que es su madre o su madrastra. La mayoría de los teólogos dicen que es su madrastra, ya que Pablo la llama esposa de su padre y no su madre. Pero sea lo que sea, Pablo dice que un hombre tiene por mujer. Él no está teniendo una noche de aventura. No solo sucedió una vez, sino que es algo continuo. Este no es un hombre que está luchando con el pecado, queriendo alejarse de él. Y está tratando de alejarse del pecado. No, la imagen aquí es un hombre sin deseos de cambiar. Él está conforme a hacer lo malo. Y fíjate lo que hace este joven. Ni siquiera es tolerado entre los paganos. Tú sabes que es malo cuando tus vecinos paganos dicen, es desagradable. Cuando los no cristianos dicen, eso es malo. Tú sabes que es malo. Ahora el enfoque de Pablo no está en el caso de la inmoralidad sexual en sí, sino en la respuesta de la iglesia. Cómo la iglesia responde a esta situación. Noten el versículo 2. ¿Y de esto se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Noten la pregunta que Pablo está diciendo. ¿Por qué no lidiaron con esto? ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Por qué están permitiendo esto? Bueno, podría haber algunos que pensaron, oye, este es Corintio, cada uno puede hacer lo que quiera. En aquel entonces había un dicho, lo que sucede en Corintio, lo que pasa en Las Vegas. Uno nunca dice eso en Disney World, right? Lo que pasa en Disney, no, se dice eso en los lugares como Las Vegas, donde nadie te conoce. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Incluso puede haber algunos que decían, oye, Cristo nos ha libertado de la ley, lo que significa que nos ha liberado para amar de la manera que parezca mejor para mí. ¿Quién eres tú para decirnos cómo hacer las cosas? La iglesia simplemente lo permitió y continuó llamándolo hermano. Tú eres un hermano. Y una razón para evitar la confrontación es que hacerlo crearía un escándalo. Este tipo de situaciones siempre se complican, ¿no? Con frecuencia las personas evitan la confrontación porque uno no sabe cómo reaccionará la otra persona. Pueden ponerse a la defensa o ofenderse y armen una gran escena. Hacen un escándalo. O tal vez este hombre era una figura importante, una figura prominente. Probablemente era un hombre que daba mucho dinero a la iglesia. No le podemos decir nada porque si le decimos algo se va.
y ya los fondos de la iglesia se acabaron. Déjalo tal como es. A veces es más fácil, a veces simplemente dejarlo solo, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así por alguna situación? Sabes lo que alguien está haciendo está mal, pero si dices algo, sabes cómo reaccionará y es más fácil dejarlo así. No me quiero meter en problemas. No, ese es el trabajo del pastor. Que el pastor se encargue de eso. Pero Pablo dice, debes hacer algo. Ver esto debería romperte el corazón y no permitirte actuar como si nada estuviera pasando. Dejarlo en paz es decir que yo lo acepto. Actuar como si no existe nada es afirmar que está bien conmigo, pues. Pablo usa la palabra lamentando, lo cual se usa para el duelo por los muertos, que es quizás el tipo del dolor más profundo y doloroso posible. En lugar de lamentar, la gente de Corintio se jactaba del hecho de que su iglesia era tan de mente abierta que incluso los fornicarios podían ser miembros de buena reputación. Este hombre es un hermano y no está haciendo nada malo en nuestros ojos. Pero escuche el lenguaje del versículo 2. Expulsado de entre de ustedes al que hizo tal cosa. ¿Escucharon? Expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Luego en el versículo 5 dice esto: entreguen a este hombre a Satanás. Hablaremos más adelante sobre lo que esto significa. Versículo 7. Desháguense de la vieja levadura. Luego cuando terminamos al final del capítulo, el versículo 13 dice: expulsen al malvado de entre de ustedes. ¿Escucharon? Expulsen al malvado de entre de ustedes. Algunas personas preguntarán: yo pensé que la iglesia debería recibir a los pecadores. ¿Qué pasa con el amor incondicional y la aceptación? Es verdad, somos llamados al amor incondicional, pero nuestra comunión es condicional. Usted dirá: pensé que íbamos a ser una comunidad abierta y amable. Sí lo somos, pero nuestro llamado principal es ser representantes de la familia de Jesucristo. Y sí, Jesús adoptó en su familia a personas con todo tipo de problemas. Pablo, él mismo, era un asesino. Pero en un momento de la vida de Pablo, él llegó a un punto de arrepentimiento. Un lugar donde él reconoció que Jesús es el Señor y su camino es mejor, que su camino es correcto. Iglesia, invitados hoy en esta mañana, Jesús te puede recibir con todo tipo de problemas, pero tienes que estar dispuesto a seguirle a Él. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él mande. Así que aislar y sacar uno de la iglesia parece ir en contra de lo que pensamos acerca de la iglesia. Pero si lo hacemos en nuestros trabajos, ¿por qué no aquí? Se siente tan poco amoroso, pero aparentemente nuestra comprensión del amor es diferente a la comprensión del amor de Dios. Voy a pedir si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 18. Mantengan su lugar en 1 de Corintios, pero vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Prácticamente lo que está sucediendo en 1 de Corintios capítulo 5 es en realidad el final de un proceso que el mismo Jesús nos describió. Esto no es simplemente alguien pecó, echarlo fuera de la iglesia. No, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Hay un proceso que Dios nos dice. Sin embargo, hay un proceso de cuidado que Jesús estableció para evitar que vivamos en el pecado. Note lo que dice Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 15 al 17. Así dice la palabra de Dios. Y esto es Jesús hablando. Si tu hermano peca contra ti, ve a él solos con él y hazle ver su falta.
Ahí vamos a parar. Esto es el primer paso que debemos de tomar. Cuando vemos un hermano en pecado o si vemos un hermano que nos ha herido en una forma. El primer paso que Jesucristo nos dice que debemos hacer es la corrección privada. ¿Están conmigo? La corrección privada. Esto es realmente algo simple. No hay que quebrarnos la cabeza. Primero hay que ir a tu hermano que te cometió el error o que está en pecado. Ir a él. Y segundo, hablar con él. Simple y punto. No les envíes un texto de mensaje. No por correo electrónico. No por WhatsApp. La palabra dice, vaya a ellos y hable cara a cara, frente a frente. Y la palabra solo en griego significa solo, tú y él. No lleves 10 personas contigo para que se unan contra él. Solo tú y él. Y la Biblia dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero versículo 16. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todos asuntos se resuelvan mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. El segundo paso es la aclaración en grupos pequeños. Aclaración en grupos pequeños. Si no te escucharon o no ven su falta, tome 2 o 3 personas maduras en la fe. No alguien que recientemente está comenzando, no traigan 2 o 3 amigos, no, traigan 2 o 3 personas maduras en la fe, 2 o 3 personas de su grupo pequeño. Y por favor, no se lleve todo el grupo pequeño. De nuevo, la palabra dice 2 o 3 personas es lo que se necesita. Y eso no solo ayudará a garantizar que comprenda la gravedad de lo que está sucediendo, sino también que ustedes verán las cosas con claridad. Sin embargo, Jesús dijo, todo asunto se resuelve mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se están reuniendo se están reuniendo no para hacer un escándalo, se están reuniendo para resolver el asunto. Pero versículo 17 dice, si se niega a hacer los casos a ellos, díselo a la iglesia. ¿Escucharon? Primero es ¿qué? Uno en uno, privado. Segundo es aclaración en grupo pequeño, 2 o 3 personas. Pero el tercer paso es la reprimenda. ¿Lo estoy diciendo correcto? Reprimenda de la iglesia. Aquí es donde los líderes de la iglesia se involucran. Si no le escuchan a usted o a su grupo pequeño, los 2 o 3 personas que fueron, los líderes deben venir en una capacidad más oficial, advirtiéndolos sobre la seriedad de lo que están haciendo. Versículo 17 todavía dice, y si incluso a la iglesia, significa a los líderes, no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. El cuarto paso es simple, la exclusión de la iglesia. Aquí es donde los elimina de la membresía de la iglesia. Aquí es donde no le consideramos como miembros, como hermanos, ahora lo consideramos como un no creyente. Todavía son bienvenidos a venir a la iglesia, a sentarse en la iglesia. Por supuesto, muchos incrédulos lo hacen todas las semanas, pero no pueden ser considerados como seguidor de Cristo, lo cual significa ser un miembro de la iglesia. Cada persona que es un miembro de la iglesia se reconoce como un seguidor de Cristo. No podemos llamar un hermano a alguien que no quiere reconocer su falta y no hacer lo que Dios nos está diciendo. Será considerado como un gentil, como un incrédulo, porque alguien que reconoce el camino de Dios le obedecerá. Y la exclusión de la iglesia solo ocurre, por favor, solo ocurre después de que se haya intentado todos los demás intentos
a la reconciliación y lo hayan rechazado. El primer paso, hablar uno con uno. Si lo rechazan, traiga 2 o 3 personas más. Si lo rechazan, vayan a los líderes. Y si rechazan a los líderes, será considerado como un incrédulo. Simple. Ahora sé que esto suena duro, pero hay razones por qué las iglesias deben excluir de su medio a los miembros que pecan voluntariamente. Hay razones. Y razón número 1, por el bien del pecador. En el versículo 5, Pablo dice esto: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Escucharon? Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Te imaginas una frase más fuerte que esto? No solo lo quites de la membresía en la iglesia, sino que también lo entregas a Satanás. Usted dirá, ¿qué significa eso? Pablo se basa aquí en las imágenes de la Pascua, lo cual mencionará en los siguientes versículos. ¿Recuerdas qué fue la Pascua? Si se recuerdan bien, Dios le había dicho a Egipto que debido a su persistente rebelión, en esa noche designada, el ángel de la muerte, probablemente Satanás, pasaría por el pueblo y todos los primogénitos en cada hogar de Egipto moriría. El pueblo judío vivía en Egipto. Y no era el pueblo judío el nación, el selección, el favorito de Jesús, también de Dios. Eran seleccionados. Ellos vivían en Egipto. Y también eran pecadores. Pero Dios dijo que perdonaría a sus hijos primogénitos si mataban un cordero y ponían la sangre de ese cordero en los marcos de su puerta. Y cuando el ángel de la muerte, probablemente Satanás, vio la sangre en las postes de las puertas, pasó sobre la casa y nada sucedió. Pero a todos aquellos que no tenían la sangre del cordero sobre su puerta, murieron los hijos primogénitos. Piensa en esta imagen. Dentro de la casa, bajo la sangre, con Jesucristo, estás a salvo. Fuera de la casa, estás expuesto a la muerte, a las maldiciones del pecado. Y tal vez por la gracia de Dios, cuando comienzan a experimentar estas devastaciones, despertarán a la gravedad del pecado y regresarán. Quiero que piensen por un momento, rápidamente. Padres, si ustedes tienen hijos, digamos que uno de sus hijos es un drogadicto. Digamos que él lucha con adicciones. Tú hablas con tu hijo vez tras vez tras vez y le dices, mi hijo, por favor, pare las drogas, deje eso. Y si tu hijo no escucha y sigue y sigue y sigue, ¿qué un padre debería hacer? ¿Qué pasa si hay niños pequeños en el hogar? Y si los niños pequeños están viendo las drogas, ¿qué hace un padre en esa situación? ¿Qué pasa si hombres están tocando la puerta y llegando a la casa todas las noches pidiendo por drogas? ¿Qué debería hacer un padre? ¿Decirle a su hijo, está bien? ¿Quédate en mi casa? ¿Qué haría el condición del padre? Mijo, si no te arregles, si no te pones bien, si no te compones, vas a tener que salir de la casa. Iglesia, hay veces que hijos tienen que salir de los hogares y tocar fondo para que Dios abra sus ojos de regreso. Y esto es también situaciones en la vida cristiana. Hay personas que son ciegos y tenemos que decir, ¿sabes qué? No te podemos considerar como un cristiano. Y a veces hay cristianos, hay personas que tienen que tocar fondo para abrir sus ojos y reconocer lo tan lejos que están de Dios. Y esto es lo que se debe hacer con alguien en la iglesia
que proclama el nombre de Cristo, pero permanece en el pecado voluntariamente, sin querer cambiar. Y usted puede estar preguntando, ¿no es la iglesia un hospital para los enfermos espiritualmente? Sí lo es. No estamos hablando de excluir a las personas que luchan. Eso somos todos nosotros. Todos nosotros luchamos con el pecado. Lo que Pablo tiene a la vista aquí es una persona desobediente, sin arrepentimiento, que dice ser un seguidor, pero rechaza seguir lo que la palabra dice. Esto no significa que debemos separarnos de las personas en el mundo. Por supuesto, las personas perdidas actúan como personas perdidas. Las personas en el mundo vivirán como el mundo. ¿Qué otra imagen tienen? Así que Pablo está diciendo, no juzgamos a aquellos que están en el mundo. Juzgamos a aquellos que proclaman a ser cristianos, pero no viven como Cristo. Y eso es una gran diferencia. Y eso es importante entender. Así que seamos claros. La exclusión de la iglesia solo ocurre después de que se haya intentado todos los demás intentos de la reconciliación y lo hayan rechazado, lo ignoran y no quieren aceptarlo. Después de un proceso como esto, uno no puede tratar a las personas como creyentes en Jesús y miembros de la iglesia si están viviendo en pecado sin arrepentimiento. Porque un cristiano que está en pecado, cuando lo reconoce, debe de ¿qué? Confesar su pecado y arrepentirse. Pero un cristiano no puede vivir sin arrepentimiento. Se tratan a esas personas como si fueran incrédulos. Por cierto, ¿cómo tratamos a los incrédulos fuera de la iglesia? Los amamos con el deseo de llamarlos al seguimiento de Jesús. Pero no les engañamos llamándolos seguidores de Jesucristo cuando no lo son. No puedes llamar a alguien en el mundo, mi querido hermanos, un hermano, cuando no siguen a Cristo. No todos los que están aquí son tus hermanos y hermanas en Cristo. No sé si me explico. Y hay que entender eso. Tú no puedes salir de estas puertas y ir a un Walmart y mirar a una persona y decirle, hermano. Y su vida es una contradicción. No se puede considerar como familia. Ahora algunos de ustedes pueden pensar, esto es tan crítico. ¿No dijo Jesús que no juzgues? En primer lugar, Jesús pasó todo su ministerio diciéndoles a las personas que estaban en un error. Entonces, ¿qué está hablando Jesús cuando dice no juzgues? En el contexto de Mateo capítulo 7, Él está hablando de juzgar a alguien como si no tuvieras pecado y si estuvieras en un lugar para decretar sentencias sobre ellos. No está hablando de decirle a alguien la verdad. Está hablando de condenarlos como más allá de toda esperanza. Pablo no está diciendo, sácalos y destruyenlos, sácalos y decláralos rechazados por Dios. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo dice, entrégalos a Satanás, pero digo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La esperanza, la meta, es siempre que se despierten de su pecado. Los devuelven a sus sentidos. El objetivo nunca es el castigo o la exclusión. Siempre es la sanación y la restauración. Entonces, cuando hacemos algo como esto, no lo hacemos desde la postura de un juez que dicta sentencia, sino con los brazos abiertos, listos para recibirlos de vuelta. Decirle a alguien la verdad no es juzgarlo, es amarlo. Y tenemos un gran problema hoy en día. Porque si tú le dices a alguien que está mal, me está juzgando. No, eso no es juzgar. Juzgar no es decir la verdad. A lo mejor digo, decir la verdad no es juzgar. Es lo que haces después de decirles la verdad, lo que determina si lo estás juzgando o no. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que la iglesia debe excluir de su medio a los miembros que pecan voluntariamente por el bien del pecador
por el bien de otros creyentes. O por el bien de otros creyentes ahorita mismo. No sé si ustedes notaron en el principio de nuestro pasaje, Pablo nunca directamente habla a este hombre que está cometiendo esta inmoralidad sexual. En cambio, ¿a quién Pablo está hablando? ¿Es a quién? A la iglesia. Desde el principio y en todo momento. Porque ¿qué está haciendo la iglesia mientras están viendo a este hombre en pecado? Sus brazos así. Y Pablo dice algo muy interesante. Dios está responsabilizando a la iglesia por esto. Quien está a culpa aquí es nosotros. Lo que Dios nos está diciendo en este momento a través de su palabra es que Él nos hace responsables a todos nosotros como iglesia cuando no confrontamos el pecado sin arrepentimiento en la iglesia. Esta es nuestra responsabilidad ante Dios y es muy diferente de nuestra forma de pensar. Porque muchas personas piensan que el pecado es individualmente. Ese es el problema de fulano. Ese es el problema de Marcio, si él está mal. Yo no tengo nada que hacer con Marcio. Mi vida es mi vida, Marcio's vida es su vida. Pero mira, hermanos, Dios nos está diciendo ahora mismo, eso no es cierto. El pecado de otras personas es tu problema y el mío. La salud de otras personas en Cristo es nuestro problema. Dios nos hace todos responsables de cómo enfrentamos el pecado en la vida de los demás. Y esto es lo que significa ser la iglesia y cuidarnos unos a otros en Cristo. Déjame hacer esto personal. Si me estoy desviando hacia el pecado, hacia aquello que me aleja de Dios y de sus buenos propósitos para mi vida y para mi familia, entonces no es amable de tu parte decirme, ese es asunto tuyo. No sería amable si ustedes me dicen a mí, ese es tu problema, cada quien con lo suyo. Eso es lo último que yo necesito de ti. Lo más amoroso que puedes hacer por mí y lo que Dios te está llamando a hacer para cada persona que está en el pecado es correr detrás de mí y con mansedumbre y con humildad diciendo, no sigues por ese camino. Nelson, yo te quiero tanto. Nelson, no quiero que caigas. Por favor, aléjate, apártate de eso que es mal. Mis queridos hermanos, piensen en tus hijos. Si tú ves a tus hijos haciendo mal, ¿no le vas a hablar? ¿Y no le vas a explicar el por qué no lo deben de hacer? ¿O se van a quedar callados? Ese es mi hijo, su problema. ¿Algún padre ha hecho eso? Los padres, ¿qué hacen los padres? Persiguen a sus hijos. Persiguen, mi hijo, por favor, mi hijo, por favor. Con ese mismo amor, cada uno de nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. No queremos ver a nuestros prójimos caer. No queremos ver a nuestro prójimo hacer el mal. Y esto es importante. No necesitamos eso. Yo necesito gente en mi vida que están dispuestos a llamar el malo el mal. No necesito gente en mi vida que se pueden acercarme a mí y que pueden decir, Nelson, esto está equivocado o estás mal. Sin dudas, no estaría ante ustedes ahora mismo como pastor de esta iglesia si no tuviera personas que han hecho esto en mi vida y personas que lo harán en mi vida hoy. Doy gracias a hombres y mujeres que han estado firmes a mi lado y han llamado pecado lo que es. Y no lo hacen porque me odian, no lo hacen porque me están criticando, lo hacen porque me quieren. El amor no permite que uno haga el mal. Lo que tú y yo necesitamos en esta iglesia son hombres y mujeres dispuestos a decir malo es malo y el bien es bien. Y muchas veces en la iglesia escuchamos frases religiosas. ¿Quién soy yo para juzgar? No soy digno de juzgar a nadie. Pero ¿sabes por qué uno dice eso? Porque usualmente no se quiere confrontar al hermano.
¿Quién soy yo para juzgar? Haz lo que quieras hacer. Eso es entre tú y Dios. No, hermano. Es entre nosotros y Dios. No necesitamos personas que nos amen lo suficiente como para cuidarnos y que con humildad, pero con fuerza, nos guarden del pecado persistente. Y eso es lo que faltaba en la iglesia de Corintio. Porque noten el versículo 6 a 7. El versículo 6 a 7 dice esto. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. La imagen aquí es de la cena de la Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre para liberarnos del pecado. Los judíos en Egipto fueron liberados de la muerte por la aplicación del sangre del Cordero. Y después de la aplicación de la sangre, las familias judías comieron la cena de la Pascua. Y uno de los requisitos era que no se encontrara levadura en ninguna parte de sus viviendas. Incluso el pan de la fiesta debía ser sin levadura. La levadura es una imagen del pecado. Es pequeño pero poderoso. Hincha la masa, se expande. El hombre en Corintio era como un pedazo de levadura. Estaba contaminando todo el pan, toda la congregación. Es como un cáncer en el cuerpo que necesitaba ser exterminado mediante su cirugía. Es como hoy en día, ya casi no se escucha tanto el tema del coronavirus, pero solo se necesita una persona ser contagiado y todos los demás se puede ser afectado. Es tan contagioso. Mis queridos hermanos, tenemos un grande problema más que el coronavirus. Tenemos un grande problema con el pecado. Porque el pecado es contagioso. Especialmente si no se corrige desde el principio. Por ejemplo, si alguien en la iglesia, si todos nosotros nos conocemos uno al otro, aquí estamos, y uno puede ver lo que uno está haciendo. Y digamos que alguien está viviendo una vida no conforme a la palabra de Dios. Y si la iglesia no lo confronta, ¿qué es el mensaje que la iglesia está diciendo? Que está bien. ¿Y sabes lo que harán otros hermanos? Igual. Pues si no le corrigen a él, ¿cómo me pueden corregirme a mí? Y si no le corrigen a él, pues está bien conmigo. Y ese fue el problema. La iglesia miraba a una persona hacer algo y todo el mundo decía, pues está bien, porque nadie lo ha corregido. Iglesia, de la misma manera, dice Pablo, el pecado pronto afectará a toda la iglesia, no a una sola persona, afecta a todos nosotros. Entonces, por el bien de la iglesia, tienes que hacer algo. Pero también lo hacemos por la gloria de Dios. Pablo dice que estos son pasos importantes porque necesitamos darle al mundo una imagen precisa de Jesús. La mayor parte del mundo nunca leerá la Biblia, pero lean las vidas de los cristianos. ¿Escucharon? La mayor parte del mundo, las personas que están afuera, muchos de ellos no abrirán sus Biblias. Pero ¿sabes lo que están leyendo? Cómo viven los cristianos. Tenemos que presentar a Cristo con claridad. La iglesia debe ser como Cristo y mostrarle al mundo cómo es Él. Y lamentablemente hay personas que están dando una imagen equivocada de quién es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas en el mundo no les gusta ir a la iglesia y prefieren quedarse como están porque muchas personas reclaman el título de ser cristianos, pero su vida no refleja nada a Cristo. Hay muchos en el mundo que dicen, yo estoy bien tal como estoy. ¿Para qué ir a la iglesia?
Yo quiero que piensen por un momento. Digamos que ustedes hoy en esta mañana no son cristianos y esta es su primera vez viniendo aquí. Y hay alguien que tú conoces en este lugar que es un contratista. Y este contratista dice, soy cristiano. Y se da el título de ser cristiano. Pero este contratista es visiblemente deshonesto en la forma en que hace tratos comerciales. Su empresa está avanzando debido a la cantidad de dinero que está robando. Está maltratando a sus empleados, pagándoles muy poco dinero y aprovechando del sistema. Hace compras, daña material y lo revuelve. Y usted lo conoce, y usted lo sabe, y usted lo ve. Aprovecha de las personas. Y tú ves a ese hombre, ese contratista en la iglesia. Y él comienza a levantar sus manos. Y comienza a decir, santo, santo, santo es Dios. ¡Qué bueno es Dios! Y las personas llegan a él y comienzan a decir, hermano, hermano. Y usted como no cristiano le ve a él. ¿Qué sucede en tu mente? ¿Este es un hermano? ¿Este es un cristiano? ¿Este que maltrata a sus empleados? ¿Aquel que está haciendo mal, que está diciendo malas palabras? ¿Aquel que está aprovechando y robando dinero? ¿Este es el cristiano? En la mente de un no cristiano comienza a pensar así. Esta persona no refleja nada de Cristo. Los no cristianos esperan que la iglesia sea diferente. Los no cristianos, cuando ellos lleguen aquí, ellos esperan a ver personas que realmente siguen a Cristo. Los no cristianos esperan que la iglesia trate el pecado con seriedad. Y si el mundo, aquellos que no son cristianos lleguen aquí y tienen una imagen que uno debe de tener una vida de santidad. Eso es lo que el mundo piensa. Debemos caminar en una forma recta que nos pinta una foto de quién es Cristo Jesús. Y si el mundo piensa así, ¿por qué la iglesia no puede pensar así? ¿Por qué la iglesia no puede reconocer que somos una imagen de Cristo? Que representamos a Cristo y todos a nuestro alrededor están viendo lo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Los no cristianos esperan eso. Los no cristianos toman en serio el pecado. Hay muchas personas que no vienen aquí porque dicen, mira, yo entiendo quién es Dios y mi vida no le puede agradecer a Dios. Hay personas que no son cristianos que tienen más reverencia a Dios que los cristianos. Entonces dice Pablo, por el bien del mundo exterior, tomamos el pecado en serio, que obtengan la imagen correcta de Jesucristo. Queremos vivir para la gloria de Dios y queremos que todo el mundo vea la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Por esa razón, iglesia, disciplina es importante para nosotros. Y tomando estas razones, al final de Mateo capítulo 18, Jesús termina sus instrucciones con una hermosa promesa. Dice así la palabra de Dios. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo siempre escucho a la gente citar este versículo cuando un grupo pequeño o hay un servicio tiene poco asistencia. Y este es el versículo que uno usa para tratar de animar a los hermanos. Pues, mi querido hermano, sabemos que no hay muchas personas aquí, pero donde 2 o 3 están, ahí está Cristo. Y es cierto, donde 2 o 3 están, ahí está Dios con nosotros. Pero el contexto de la declaración de Jesús es cuando eliges pasar
por el complicado proceso de tratar amorosamente, de restaurar a alguien atrapado en el pecado. Él quiere que tú sepas que Él está contigo cuando estás haciendo el trabajo duro de ser una familia. Cuando uno enfrenta a un hermano en pecado, o cuando uno está hablando con el hermano cuando están heridos, Dios quiere que tú sepas que Él está allí en ese proceso de restauración. Él está en medio de ustedes. No será fácil. No se sentirá un poco raro. Tendrás miedo. Pero en medio de todo eso, Dios te dice, yo estoy en medio de ustedes. Y nosotros queremos ser una iglesia donde está Cristo, amén. ¿Nosotros queremos ser una iglesia donde está Cristo? Amén. Si somos una iglesia abierta a la disciplina, una iglesia que disciplina en amor y una iglesia que usa la disciplina como una herramienta para glorificar a Dios, Él estará en medio de nosotros. Si nosotros tratamos con seriedad el pecado, ahí morará Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Y nosotros tenemos que reconocer esto, mis hermanos y hermanas, que tú y yo somos los pies, tú y yo somos las manos, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Aunque el mundo no lo puede ver a Él, ellos ven la imagen de Cristo a través de nosotros. Voy a pedir que incline su rostro. Probablemente hay algunos que están en esta mañana aquí por primera vez, o algunos que no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Quiero decirles hoy en esta mañana, y le quiero hacer la invitación a usted, a no ver las faltas de los hombres y no ver las imperfecciones de las personas, pero vea la perfección de Cristo Jesús. El Cordero que murió en aquella cruz, aquel que derramó su sangre para perdonar tus pecados. Para cuando ese día tú llegas enfrente a Él, tú puedes entrar en su presencia, a morar con Él. Cristo Jesús murió y dio su vida para limpiarte y perdonarte de todos tus males. Y Él quiere morar en ti. Él quiere enseñarte cómo vivir la vida. Él quiere enseñarte su camino. Él quiere enseñarte el camino perfecto. Él quiere enseñarte la verdad. Y Él quiere llevarte a la vida. No ignores su voz. El que tenga oídos, que escucha lo que el Espíritu tiene que decir. Si hay alguien aquí hoy en esta mañana que no ha tomado esa decisión y quisiera recibir a Cristo Jesús como su Señor, por favor no tenga miedo de después del servicio acercarse a Fabio y a mí. Y podemos hablar con usted y guiarte y orar contigo y llevarte al mejor Maestro, quien es nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera hablar con mis hermanos y hermanas en la fe, aquellos que proclaman y aquellos que dicen que son cristianos. Yo deseo que hoy en esta mañana, que el Espíritu que mora en ti esté tocando las puertas de tu corazón. Que por favor escuche las instrucciones y el consejo de su palabra a través de su Espíritu. No rechazas sus guías, no rechazas sus instrucciones, no rechazas su palabra. Y si estás viviendo en una forma que no le da gloria y honra al Señor, arrepiéntese hoy. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo a perdonar si confesamos nuestros pecados ante Él. Pero por favor, no se engañe usted mismo pensando que estás bien con Dios, sin arrepentirse de sus faltas. Si hay alguien que está luchando en esta mañana con un pecado específico, déjeme decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Él puede ayudarte a quebrar cadenas. La batalla no será fácil, pero también quiero que sepas que hay una iglesia que está aquí contigo también. Y ayudaremos y estamos aquí mano a mano, no a juzgarte, pero a amarte.
Cuando te estás alejando de Dios, aquí estaremos para decirte, hey, regresa al rebaño. Cuando estás tomando decisiones malas, aquí estaremos nosotros para guiarte a través de su palabra y no por voz de hombre. Quiero que sepas que nosotros queremos hacer una iglesia que sigue a Cristo. Y queremos ser una iglesia que le dé gloria y honra al Señor. So, Padre, en esta tarde yo oro por mis hermanos y hermanas. Tú sabes las luchas de cada uno de nosotros. Y nosotros también sabemos algunas de las luchas de ciertas personas. Padre, yo oro que tú pongas personas en nuestra mente con quien debemos de hablar. Pero con mansedumbre, con amor y con humildad, con paciencia. Padre, que paramos de ignorar lo malo y actuar como si no está sucediendo. Denos tus ojos, Señor, para ver lo que tú ves. Denos, Señor, palabras para hablar con amor. Pero también, Señor, denos sabiduría a través de tu palabra para guiar y instruir a nuestros hermanos. Señor, queremos ser una iglesia que te dé honra y gloria a ti. Señor, queremos ser una iglesia limpia. Y Padre, yo oro por aquellas personas, Señor, que a veces han rechazado consejos, que han rechazado, Señor, tu palabra. Señor, abre sus ojos, que ellos puedan ver, Señor, lo tan equivocado que estén. Pon personas alrededor de ellas o de ellos, Señor, para que puedan regresar al camino como el hijo pródigo. Padre, ayúdanos hoy en esta mañana a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, a reflejar quién tú eres a un mundo, Señor, que está perdido. Ayúdanos, Señor, tomar el pecado en serio. Ayúdanos, Señor, tomar tu palabra en serio. Y ayúdanos, Señor, ser diferentes que el mundo. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Disfruten su domingo y mediten en esta palabra. Que Dios me los bendiga.